12 de febrero de 1942. Aeródromo de Manston, en Kent. Había nieve en el suelo. Las nubes estaban a unos 180 metros. La visibilidad apenas llegaba a 1,5 kilómetros. En el borde de la pista, el comandante Tom Glyph observaba cómo 6 Fairey Swordfish comenzaban a rodar lentamente. Eran biplanos de tela y metal, aviones que parecían pertenecer a otra guerra, pero aquella mañana iban a despegar contra una de las fuerzas navales más protegidas que jamás había cruzado el Canal de la Mancha. El piloto que iba al frente levantó la mano en una especie de saludo. Glyph recordaría después su rostro, pálido, rígido, con una sonrisa casi automática. No parecía el gesto de un hombre confiado, parecía, según él, el rostro de alguien que ya sabía que no volvería. Ese piloto era el teniente comandante Eugene Esmond. Durante los siguientes 20 minutos, Esmond y otros 17 hombres iban a atacar con 6 Swordfish a 2 cruceros de batalla alemanes, un crucero pesado, destructores, lanchas torpederas, dragaminas y una pantalla aérea de cazas de la Luftwaffe. Ningún Swordfish regresó. 13 hombres murieron, 5 sobrevivieron. Ningún torpedo alcanzó su objetivo. Y aún así, aquel ataque se convirtió en uno de los actos de valor más recordados de la aviación naval británica, no por su éxito militar, sino por la decisión de despegar cuando todos entendían lo que les esperaba. Esta es la historia de la carrera del Canal, de la Operación Cerberus, de un fracaso de coordinación que dejó a unos pocos hombres frente a una flota entera y de 6 biplanos que volaron hacia una misión casi imposible. Desde comienzos de 1941, los cruceros de batalla Scharnhorst y Gneisenau, junto con el crucero pesado Prinz Eugen, estaban en el puerto francés de Brest. Para Alemania, aquellos buques eran valiosos, podían amenazar convoyes aliados, obligar a la Royal Navy a mantener fuerzas en alerta y servir como una pieza de presión estratégica en el Atlántico. Pero Brest también era una trampa. La Real Fuerza Aérea Británica bombardeaba el puerto una y otra vez. Los ataques no siempre destruían los barcos, pero los mantenían bajo presión constante. Gneisenau ya había sido dañado por un torpedo aéreo y luego por bombas. Prinz Eugen también había sufrido un impacto que causó numerosas bajas. Hitler empezó a temer que los barcos quedaran inmovilizados allí hasta ser destruidos. Además, estaba convencido de que los británicos podían intentar una operación contra Noruega. Por eso ordenó que los buques regresaran a Alemania, donde podrían reforzar la defensa del norte y amenazar los convoyes que llevaban ayuda a la Unión Soviética. La ruta elegida parecía una locura: no salir al Atlántico, sino cruzar el Canal de la Mancha a plena vista de Gran Bretaña. Era una ruta corta, pero peligrosísima. También tenía una ventaja decisiva. Estaba lo bastante cerca de los aeródromos alemanes en Francia como para mantener caza sobre la flota durante casi todo el trayecto. La fuerza alemana no era un grupo improvisado. Scharnhorst desplazaba alrededor de 38.000 toneladas, montaba cañones principales de 280 milímetros y podía alcanzar unos 57 kilómetros por hora. Gneisenau era muy parecida. Prinz Eugen recibió más piezas antiaéreas de 20 milímetros para reforzar su defensa durante la travesía. Alrededor de los 3 buques iban destructores, torpederos, lanchas rápidas y decenas de dragaminas que habían limpiado previamente la ruta. Pero la verdadera muralla estaba en el cielo. El coronel Adolf Galland organizó la operación Donnerkeil, el paraguas aéreo de la Luftwaffe. Cientos de cazas fueron asignados para proteger a la flota. Siempre debía haber aviones sobre los buques, con relevos constantes para que los británicos nunca encontraran un hueco claro. Desde el punto de vista alemán, todo dependía del secreto, del mal tiempo y de una reacción británica demasiado lenta. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Los británicos sabían que algo podía suceder. Las señales descifradas y los informes de inteligencia apuntaban a una posible salida de Brest durante los días centrales de febrero. Existía incluso un plan de respuesta, la Operación Fuller. Sobre el papel era una trampa combinada. Submarinos y patrullas de reconocimiento debían detectar la salida. Luego entrarían en acción lanchas torpederas, destructores, bombarderos Buford, bombarderos pesados, cañones costeros, cazas y los Swordfish torpederos de la aviación naval. Pero un plan solo sirve si todas sus piezas llegan a tiempo. La flota alemana salió de Brest poco antes de las 11 de la noche del 11 de febrero.
El submarino HMS Sciallion, que debía vigilar la zona, se había retirado para recargar baterías. No vio la salida. Los aviones Hudson que patrullaban con radar tampoco lograron cerrar la brecha. Un radar falló. Otro avión tuvo problemas. Otra línea de patrulla no cubrió el punto necesario. Al mismo tiempo, las interferencias alemanas sobre los radares costeros británicos se confundieron con fenómenos atmosféricos. El resultado fue devastador. Durante más de 12 horas, Scharnhorst, Gneisenau y Prinz Eugen avanzaron sin ser identificados con claridad. Al amanecer ya habían pasado Cherburgo. Más tarde estaban cerca de Dieppe. Cuando los radares de Dover detectaron ecos grandes a unos 96 kilómetros, la flota alemana ya se acercaba al estrecho. Varios Spitfire localizaron visualmente los buques, pero por las órdenes de silencio de radio, la información no llegó de inmediato. Cuando por fin se confirmó la identificación, la oportunidad ideal ya se había perdido. Todo el sistema británico empezó a moverse tarde, bajo un cielo bajo, lluvia intermitente y visibilidad muy limitada. Las nubes estaban entre 180 y 270 metros. En algunos momentos apenas se veía a poco más de 1 kilómetro. Ese era el escenario cuando Eugene Esmond recibió la llamada. Esmond no era un piloto cualquiera. Había nacido el 1 de marzo de 1909 en Yorkshire, dentro de una familia irlandesa con una larga tradición militar. Había servido en la Real Fuerza Aérea Británica, luego pasó a la Fleet Air Arm y durante un tiempo dejó el servicio activo para volar aviones comerciales con Imperial Airways. Cuando la guerra se acercó, volvió. Sirvió en el portaaviones HMS Courageous, hundido en septiembre de 1939 por un submarino alemán. Esmond sobrevivió a aquel desastre. Después recibió el mando del Escuadrón Naval 825. Voló patrullas antisubmarinas, ataques contra baterías costeras, operaciones en Noruega y misiones desde el portaaviones HMS Ark Royal. En mayo de 1941, durante la persecución del Bismarck, Esmond ya había encabezado un ataque de Swordfish desde el portaaviones HMS Victorious. Sus aviones despegaron con mal tiempo sobre el Atlántico Norte, a casi 190 kilómetros de distancia del objetivo. Al menos un torpedo alcanzó al acorazado alemán. Por aquella acción recibió la Orden del Servicio Distinguido. El rey Jorge VI se la entregó en el Palacio de Buckingham el 11 de febrero de 1942. Al día siguiente, Esmond moriría. Su escuadrón no estaba en el mejor momento. Había sido reconstituido poco antes en Lyon-Solent. Muchos tripulantes tenían poca experiencia en operaciones de ese tipo. La idea inicial era atacar de noche, cuando el Swordfish, lento pero estable, podía tener alguna posibilidad. Un ataque diurno contra una flota protegida por cazas era otra cosa. Cuando el vicealmirante Bertrand Ramsay informó a Esmond de que los barcos alemanes estaban en el canal, fue claro. La misión ya no sería de noche, sería de día y sería extremadamente peligrosa. Esmond solo puso una condición: necesitaba escolta de cazas. Le prometieron varios escuadrones. En teoría, los Swordfish no volarían solos. Antes de despegar, Esmond insistió en que los cazas debían llegar a tiempo. Sin ellos, sus biplanos serían presas lentas frente a los Focke-Wulf 190 y los Messerschmitt 109. A las 12:20 del mediodía, los 6 Swordfish despegaron. Cada avión llevaba 3 hombres, piloto, observador y artillero. Cada uno cargaba un torpedo de unos 680 kilogramos. La velocidad máxima del Swordfish con esa carga era de poco más de 200 kilómetros por hora, y durante un ataque torpedero real volaba todavía más lento. Los aviones esperaron sobre Ramsgate la escolta prometida. De los cazas previstos, solo llegó una pequeña parte. Aproximadamente 10 Spitfire del Escuadrón 72 se reunieron con ellos. Los demás llegaron tarde, recibieron instrucciones confusas o buscaron en una zona equivocada. Esmond no podía esperar indefinidamente. A las 12:34 decidió continuar. Hizo una señal con la mano y descendió hacia el mar. Los Swordfish bajaron hasta unos 15 metros de altura, porque un torpedo necesitaba ser lanzado bajo y recto. El problema era que esa técnica exigía volar durante demasiado tiempo en línea casi directa hacia los buques. Contra barcos sin buena cobertura aérea podía funcionar.
Contra una flota moderna, rodeada de cazas y cañones antiaéreos, era una sentencia. Los 6 Swordfish volaban en 2 grupos de 3. En el avión líder iba Esmond, acompañado por el observador William Williams y el artillero Jack Clinton. Cerca de él volaban las tripulaciones de Pat Kingsmill y Brian Rose. El segundo grupo iba bajo el mando de John Thompson. Unos minutos después de cruzar la costa, aparecieron los cazas alemanes. Los Focke-Wulf 190 y los Messerschmitt 109 eran tan rápidos que incluso tenían que reducir velocidad para atacar con precisión a los biplanos. Aún así, la diferencia era brutal. Un Focke-Wulf podía superar los 650 km por hora. El Swordfish, cargado con torpedo, avanzaba como una sombra pesada sobre el agua. Los Spitfire de escolta intentaron protegerlos, pero eran pocos. Muy pronto se vieron absorbidos por combates separados. Los Swordfish siguieron. El avión de Esmond fue alcanzado una y otra vez. Testigos británicos vieron llamas en la máquina. Su artillero, Jack Clinton, llegó a salir parcialmente de su puesto para intentar apagar el fuego como pudo, pero Esmond mantuvo el rumbo. Frente a él estaban los buques alemanes, rodeados por destructores y fuego antiaéreo. Para lanzar su torpedo necesitaba acercarse, estabilizar el avión y mantenerlo bajo, sin maniobrar demasiado. Prinz Eugen y los escoltas abrieron fuego. El ala inferior izquierda del Swordfish quedó destrozada. Esmond, herido, logró levantar el morro lo justo para soltar el torpedo. Después, su avión fue destruido. El torpedo no alcanzó el objetivo. La tripulación de Brian Rose también fue golpeada duramente. El artillero Ambrose Johnson murió durante el ataque. Rose, herido, consiguió lanzar su torpedo contra Gneisenau, pero el avión perdió potencia y cayó al mar a poca distancia de los buques alemanes. El observador Edgar Lee, que no había sido herido, logró salir y ayudar a Rose a entrar en un bote neumático. Johnson quedó atrapado en el Swordfish cuando el avión se hundió. El grupo de Pat Kingsmill tuvo una lucha desesperada por sobrevivir. Su artillero, Donald Vance, perdió prácticamente el asiento bajo el fuego enemigo y aún así siguió disparando. Se le atribuyó el derribo de al menos un caza alemán. Kingsmill y su observador también resultaron heridos. Tras fallar la primera aproximación, Kingsmill giró para intentar una segunda pasada, lanzó el torpedo y después llevó el avión dañado hacia lanchas británicas. Los 3 terminaron en el agua helada, pero fueron rescatados poco después. El segundo grupo de Swordfish fue visto por última vez avanzando hacia Prinz Eugen. Los cazas alemanes cayeron sobre ellos. Los 3 aviones fueron destruidos. De aquellos 9 hombres, solo se recuperó el cuerpo de William Grenville Smith. Todo terminó en unos 20 minutos. 6 aviones destruidos, 13 muertos, 5 supervivientes, ningún impacto sobre los buques alemanes, y sin embargo, la reacción alemana no fue de burla. Varios oficiales de los barcos quedaron impresionados por lo que habían visto. Desde los puentes de mando, aquellos Swordfish parecían demasiado lentos, demasiado vulnerables, casi indefensos frente al volumen de fuego que tenían delante. Pero no se dispersaron, no dieron media vuelta, continuaron hasta el punto en que podían lanzar sus torpedos. La valentía de las tripulaciones fue reconocida incluso por quienes las habían derribado. En Gran Bretaña, en cambio, la noticia fue una mezcla amarga de admiración y vergüenza. La carrera del canal fue un golpe psicológico enorme. 3 grandes buques alemanes habían cruzado el Canal de la Mancha, cerca de la costa británica, y habían llegado a aguas más seguras. Para la opinión pública, aquello parecía una humillación nacional. Además, todos los demás ataques británicos de aquel día fracasaron. Los cañones costeros de Dover dispararon sin conseguir impactos. Las lanchas torpederas no lograron atravesar la pantalla de escoltas. Varios destructores lanzaron torpedos desde miles de metros, pero fallaron. De los bombarderos enviados, solo una parte encontró o atacó a la flota, y ninguno consiguió detenerla. Las pérdidas británicas del día fueron pesadas, decenas de aviones destruidos y cientos de hombres muertos, heridos o desaparecidos. Winston Churchill ordenó una investigación para explicar cómo una flota alemana había pasado tanto tiempo sin ser detectada y por qué la respuesta había llegado tan tarde. Pero Churchill también señaló algo incómodo. Desde el punto de vista estratégico, la salida alemana de Brest no fue una victoria tan clara como parecía. Scharnhorst golpeó minas durante la travesía y tuvo que entrar en reparaciones. Más tarde fue enviada a Noruega y acabaría hundida en la Batalla del Cabo Norte en diciembre de 1943. Gneisenau también sufrió daños por minas. Poco después, en Kiel,
Una bomba británica penetró la cubierta blindada y provocó una explosión devastadora en la zona de proa. El barco nunca volvió a operar como antes y terminó siendo inutilizado. Prince Eugen fue torpedeado frente a Noruega pocos días después de la carrera del canal y perdió la popa. Aunque sobrevivió a la guerra, ya no representó la misma amenaza estratégica para el Atlántico. Por eso, muchos historiadores resumen la Operación Cerberus de una forma sencilla. Fue un éxito táctico alemán, pero una derrota estratégica. Los barcos cruzaron el canal, pero al hacerlo abandonaron Brest, dejaron de amenazar el Atlántico desde Francia y quedaron atrapados en un papel cada vez más limitado. Para los hombres de Esmond, esa conclusión no cambiaba nada. Su ataque no había dañado los buques, no había comprado tiempo de forma clara, no había sido una maniobra calculada que preparara un golpe posterior. Fue algo más duro y más simple, una orden, una oportunidad tardía, una misión casi sin posibilidades y un grupo de hombres que aceptó llevarla a cabo. Esmond recibió la Cruz Victoria de manera póstuma. Fue una de las rarísimas Cruces Victoria concedidas a miembros de la Fleet Air Arm durante la Segunda Guerra Mundial. Los supervivientes también fueron condecorados por su conducta. El cuerpo de Esmond fue recuperado semanas después cerca de Gillingham, en Kent. Fue enterrado con honores militares. Sus medallas se conservan vinculadas a la memoria de aquella acción, y los memoriales de Ramsgate, Dover, Manston, Yeovilton y otros lugares recuerdan a las tripulaciones del Escuadrón 825. De los 5 supervivientes, algunos siguieron vidas muy distintas. Brian Rose murió más tarde en un accidente de vuelo. Pat Kingsmill llegó a servir como diplomático. Donald Vance sobrevivió hasta edad avanzada. Edgar Lee, el observador que rescató a Rose del agua, se convirtió en maestro y durante años mantuvo viva la memoria de la carrera del canal. La historia de aquellos Swordfish no es la historia de una victoria limpia. Es la historia de lo que sucede cuando una institución falla y al final el peso cae sobre hombres concretos. Falló la vigilancia, falló la coordinación, falló el tiempo de reacción, falló la escolta prometida y aún así 6 aviones despegaron. El ferry Swordfish ya había demostrado su valor en Tarento y contra el Bismarck, pero en el Canal de la Mancha, aquel 12 de febrero, se enfrentó a una guerra que había cambiado demasiado rápido. Era un avión lento, abierto al viento, cubierto de tela, obligado a volar bajo y recto contra cazas modernos y cañones automáticos. No tenía casi ninguna posibilidad, por eso esta misión todavía pesa tanto. No porque los torpedos hayan cambiado el resultado del día, no lo hicieron, sino porque 18 hombres subieron a esos biplanos sabiendo que la salida era desesperada y aún así mantuvieron el rumbo hasta el final. Si esta historia te interesó, suscríbete al canal. Aquí seguimos rescatando los aviones, las tripulaciones y las misiones que la historia dejó en segundo plano.